En contacto porque estamos haciendo la referencia a conectarnos, contactarnos con Dios, ¿no es cierto? Estamos en contacto con Dios, como a veces estamos en contacto, Nicky, ¿no? Estamos llamándonos, comunicándonos de la misma forma con el Señor. Hemos hablado de la oración, básicamente ese es el contacto con nuestro Señor, estar en esa relación. Y esta oración obviamente es algo que hemos desarrollado, desde lo que es lo individual que hemos visto el primer domingo, lo que es la oración corporativa, y hoy vamos a ver y vamos a empezar a ver algunos tips que el Señor Jesucristo nos ha dado, ¿no? La Biblia nos enseña cómo orar, muchos hemos experimentado la relación con Dios, la oración, pero Jesucristo nos ha dado claves muy importantes que es bueno entender, abrir nuestras orejas y nuestro corazón a lo que Jesucristo nos ha dicho respecto de la oración, porque uno, que Él es Dios; dos, que Él era el más ferviente orador, ¿no? Totalmente en contacto con su Padre, Él hacía la voluntad de su Padre, estaba constantemente relacionado. Creo que no existe otro personaje en la Biblia que nos pueda enseñar más de la oración que nuestro propio Señor Jesucristo. Por eso vamos a leer el libro de Mateo capítulo 6, los versículos 5 en adelante, donde se nos enseña, donde Jesucristo mismo nos está dando algunas claves respecto a la oración. Y nos dice desde el versículo 5, ¿no? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y ahí comienza la oración, la famosa que el Señor Jesucristo ha enseñado a sus discípulos, el Padre Nuestro, ¿no? Pero hasta ahí vamos a ir, por eso hoy día el mensaje se llama oraréis así, pese a que no vamos a entrar tal vez al Padre Nuestro, a las características, porque tiene una explicación muy hermosa cada parte, pero vamos a ir a esto que hemos leído al principio. Lo que hemos leído al principio son aspectos claves que el Señor nos da. Obviamente tal vez no estamos entrando a la oración que el Señor nos ha enseñado, pero nos está dando algunos tips importantes de cómo tenemos que orar. O sea, cuando oremos, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿No es cierto? Esos aspectos que al inicio nos ha dado. Y vamos a ir, como de costumbre, con 3 puntos. El primer punto que tengo que aclarar y resaltar es la recompensa, ¿no? Porque el Señor dice, en el punto número de la recompensa, vamos al versículo 5 nuevamente, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa, ¿no? ¿Qué recompensa? Obviamente el ser vistos, el ser aplaudidos, el decir, ¡ay, míralo a ese hermanito, qué lindo ora, qué bien, mira cómo, ¿no? Se pone en posición de oración, o sea, todo lo que podemos nosotros, a veces, en ese entonces los fariseos les gustaba orar así. En las esquinas, ¿no? Levantaban, se ponían en trance y todo, es que es el don fariseo, bonito, ora, hermoso, etc. Pero cuando lo hacemos de esa forma, obviamente la recompensa es eso, ¿no? Tal vez la admiración de los hermanos, las hermanas, etcétera, por lo que oramos, por cómo oramos, y en especial cuando utilizamos palabras rimbombantes, ¿no es cierto? Oh, amadísimo Padre, y con esa voz, ¿no? Glorioso Señor, y con senso round y demás, nos dice, wow. Por eso algunos hermanos y hermanas me decían, yo quisiera orar, pastor, como usted, ¿no? Pero no es, la oración es algo simple, es como hablar, ¿no? Solo que a veces nos hemos emocionado tanto que hacemos nuestras rimbombancias, nuestras trascendencias, y a veces, hasta algunas veces, oramos en versión Reina Valera, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Entonces, esas cosas, a veces, cuando se las hace para aparentar, como quien dice, para impactar,
La recompensa es esa, ¿no? La admiración y el impacto de las personas. Pero Dios no quiere que sea así. Dios quiere que cuando oremos, lo hagamos con sinceridad, porque Dios quiere recompensar. O sea, toda oración que se haga, toda oración que nosotros hagamos va a ser recompensada por Dios, porque Dios quiere hacer eso. Se van a dar cuenta en estos versículos del capítulo 6, desde el versículo 1, cuando habla de tres cosas que Dios va a recompensar. Lo primero, nuestras buenas acciones, nuestras dádivas, lo que hacemos por las personas. Segundo, la oración. Y tercero, el ayuno. Son tres cosas que por solo hacerlas, Dios recompensa. Y la recompensa no es la respuesta a la petición, por si acaso. Aquí en la oración, uno ora, le pide algo y la recompensa no es la respuesta. La recompensa es el simple amor de Dios por haberte acercado ante Él. Es por eso que cuando nosotros, y como Jesús en esa parte en el capítulo 6 está diciendo, cuando vas a ayudar a alguien, cuando vas a apoyar a alguien, etcétera, te dice, hazlo sin decir a nadie, sin estar haciendo cosas. ¿Por qué? Porque te voy a recompensar, ¿no? En lo privado lo haces, en público te recompenso. Cuando oras en privado, en público te recompenso. Y cuando ayunas, de esa forma también te vas a recompensar. Por el simple hecho de hacerlo, por si acaso. Por si no me cree, vamos a la palabra, ¿no es cierto? Porque a veces hay medio que duda, ¿no? O sea, pero entonces la recompensa no es lo que Dios me va a dar. No, Dios, por el solo hecho de que te has acercado a orar, ya te ha recompensado. Luego va a escuchar tu oración y tal vez te responda muy bien, pero por el solo hecho de acercarte ya tienes recompensa. Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, ¿no? De la herencia, porque a Cristo al Señor servís. Todo lo que hagamos, y en este caso específico de esta porción, nuestras ofrendas, bendiciones, ayuda, apoyo, ayuda social, lo que sea, nuestras oraciones y nuestro ayuno, el Señor Jesucristo dice, tiene recompensa. ¿Qué tipo de recompensa? La recompensa que Él quiere darnos en el reino. No solamente allá, sino también aquí. Dios nos da recompensa por el solo hecho de hacerlo. Vamos a un pasaje más, porque creo que todavía no me cree. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces vas, te acercas, oras y tal vez más allá de que te responda o no te responda, por el simple hecho de acercarte a orar, Dios ya te da una recompensa. Si leemos este pasaje en la Nueva Traducción Viviente, dice, Él es el que recompensa a los que se acercan a Él. Amén. Entonces, por esa razón sabemos, creemos y entendemos que por el solo hecho de orar, el Señor ya nos da una recompensa, ya tiene recompensa para nosotros y con esa alegría podemos acercarnos delante de Dios. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos al punto número 2 de estos pasajes. Dice el Señor, no como los hipócritas, no como los hipócritas. Por alguna razón lo dice, obviamente, y vamos a leer. Esto está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Jesús diciéndonos, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas, en las calles, para ser vistos, etc. ¿Qué es ser hipócrita? Es aparentar algo que no es, ¿no? Mostrar algo que uno no es. Eso es ser hipócrita. Actuar, ¿no? Actuar. Entonces dice que cuando ores, no sobreactúes, ¿no? Cuando ores no tienes que actuar, simplemente ser tú mismo. Porque cuando tú empiezas a actuar, entonces estás dando una apariencia, estás queriendo mostrarte delante de Dios de una forma en la cual no eres, Dios te ve como hipócrita. Te dice, no seas hipócrita, ora como eres, ¿no? No pienses que vas a impresionar a Dios con una cara, una condición, una postura. No, ora como eres. Ora siendo transparente, no sobreactuando. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Pero más allá de esto, porque estas personas oraban de pie y se hacían a los superoradores para obviamente que las personas los vean,
aparentando ser algo que no son, por eso el Señor Jesús les dice que son hipócritas. Más allá de eso, hay otra hipocresía que quiero mostrarte, que también a veces nosotros practicamos cuando oramos. Y para ello quiero que me acompañes al libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 15, donde el Señor dice, a través de su palabra, obviamente, dice la palabra: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿No? ¿Qué es eso? A dos cosas para él son abominación, dice. El que justifica al impío, ¿qué quiere decir? El que toma como justo a una persona que es mala, ¿no? O al revés, el que toma como malo o condena a una persona que es justa, que es buena. Ambas cosas son abominación al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy delante del Señor haciéndome o al santo, al puro, y no lo soy, eso es incorrecto, eso es abominación. Eso es hipocresía. Amén. Pero si yo voy delante del Señor haciéndome al humilde o al necesitado, al cucaracha, como alguien decía, somos gusanos de papa, Señor, por favor, ayúdanos, etcétera. Cuando yo voy así con esa condición y no lo soy, también es abominación, también soy hipócrita. No sé si me dejo entender. Cuando estábamos fuera del camino del Señor, cuando estábamos en el mundo, querer hacernos a los santos y a los buenos era abominación para el Señor, porque éramos cochinos, viles, malvados. Pero ahora que hemos venido al camino del Señor, ahora que has recibido a Jesús en tu corazón, Jesucristo te ha hecho justo. Jesucristo te ha restaurado. Jesucristo te ha hecho santo y santa. Por lo tanto, seguir viniendo delante del Señor como un gusano de papa, como un chulupi que aparece debajo de una roca, no es correcto. A veces así vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el enemigo nos condena. Porque hay una voz que está siempre hablándonos y diciéndonos, pero lo que has hecho, pero mira, pero todo lo que piensas, todo lo que dices, todo lo que hablas, todo lo que haces. Y el enemigo constantemente nos está condenando y como lo creemos, a veces vamos delante del Señor: Señor, por favor, escucha la oración de este pecador, chulupi, ¿no? Porque cuando creemos las obras, las palabras del enemigo, las mentiras del diablo, nos sentimos así. Y cuando llegamos con ese argumento, Dios solo sonríe y dice: ¿cuál pecador? ¿Cuál chulupi? Yo solo veo santidad, solo veo la sangre de mi hijo, la limpieza y la pureza. Por eso recuerden la historia del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo dice: ¿cuántos empleados en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Entonces iré, me levantaré, iré. Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y va. Y cuando está delante o cerca de su papá lo ve de lejos, él empieza su discurso, ¿no? Señor, por favor, no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el Señor no le hace caso. ¿Por qué? Porque para el Señor no somos jornaleros. Para el Señor no somos gusanos de papa, no somos eso. Dios nos ha hecho ahora, por la obra de su Hijo, nos ha hecho santos. Pecamos, sí, todos sabemos que pecamos, pero para ello está la provisión del Señor Jesucristo. Él ha muerto en la cruz para que tus pecados pasados, presentes y futuros sean arreglados y tú estés santo delante de Dios. Él ha hecho esa obra. Por lo tanto, tú querer sentirte o llamarte pecador, cochino, sucio delante de Dios es hipocresía, porque no eres, ya no eres. Y aunque me digas: pero pastor, mire lo que he hecho, mire lo que me ha pasado. Sí, yo sé que todo eso ha pasado, pero si Dios no te condena, ¿quién soy yo para condenarte? Solo hay uno que condena, y ese es Satanás. Ese es el que está constantemente mirando las cosas que hacemos. Porque nos miente diciendo que eres malo, eres sucio, eres corrupto, eres pecador. Te está mintiendo porque para Dios ya no eres. Para Dios
Él te ve como su hijo amado, su hija amada en quien tiene complacencia. Así te ve el Señor, así nos ve hoy en día. Pero el enemigo quiere hacerte ver lo contrario, para que así te sientas, para que así vivas. Y ustedes saben, ¿no? Un pecador, ¿cómo vive? ¿Alguna vez han vivido como pecadores? ¿Ah? Yo he vivido porque como todos pecamos, y siendo cristiano, ¿no? En el camino del Señor cometiendo pecado, y siendo condenado por el enemigo. Y el enemigo con su condenación, ¿qué hacía? Me frenaba. Porque yo después de pecar decía, bueno, ahora ¿qué voy a hacer? He pecado, otra vez me arrepentía y oraba y todo eso. Y tenía que ir a mi reunión de jóvenes los sábados caminando y decía, y esa voz, ¿no? ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo vas a entrar a la comunidad después de lo que has hecho? ¿Qué cochino? ¿Cómo? ¿Y qué te va a decir el Señor? ¿Crees que te va a recibir? ¿Cómo se siente el Señor? Cada pecado, cada chicotazo. Y mi mente, y estaba llegando a la congre y ¡bum! Me iba. ¿Por qué? Por la condenación, porque yo sé lo que es eso, ¿no? Y no faltaba algún predicador amoroso, ¿no? Que no era de nuestra congregación, de otros lugares. A veces uno se mete a ver prédicas de otros y ahí, ¡ay, cochino! Y el infierno, hijo del diablo, y peor todavía, ¿no? Ya no voy a volver a la congregación, nunca más. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Señor dice, no. Si te acercas así, por eso Jesucristo dice, no como los hipócritas. No veas, no pienses que estás así. Pero alguno dirá, pero no hay que arrepentirse de los pecados. Claro, pero hay que arrepentirse aquí. Porque a veces arrepentimos, Señor, perdón, nunca más. Y al día siguiente estamos haciendo. Pero el arrepentimiento es cambio de mente. Te arrepientes aquí y no lo haces más. Y Dios no se hace lío, dice, muy bien, vamos adelante. Porque así es Dios. Y así lo he escuchado varias veces y así lo he sentido, pero el enemigo siempre nos condena. Por eso en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice, entonces ahí oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él acusa a nuestros hermanos día y noche delante de Dios. Y es distinto. A nosotros nos dice mentiras, ¿no? Eres cochino, eres sucio, eres malo, etc. Pero a Dios le dice verdades. A Dios le dice la verdad. Le dice las cosas que hacemos. Porque Él está viendo. Él está observando, ¿no es cierto? Y va delante de Dios. Señor, alto, un cachito. Antes que lo bendigas al Benji, por si acaso. Anoche estaba con su celular y estaba viendo, ¿sabes lo que estaba viendo? ¿No? Y así va el Señor. Y va el enemigo delante de Dios y va con verdad. Cosa de que el Benji, sí, pero un ratito nomás he visto, o sea, ha sido de pasada, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? Pero el Señor dice, sí, es verdad. Pero la sangre lo ha cubierto, lo ha perdonado. Y Él es santo. Y ese pecado ha sido juzgado en la cruz. Por lo tanto, el acusador es el condenado. ¿Amén? Él es el condenado. Y está constantemente queriendo hacer eso, ¿no? Por si acaso el Benji no ve esas cosas, solamente lo tomo de ejemplo porque está aquí, ¿eh? Está cerca. ¿Eh? Por eso los líderes no quieren sentarse aquí, ¿no? Porque, Entonces, ese es el acusador y va con verdades delante de Dios. Pero aunque vaya con verdades, el Señor le presenta la mayor verdad, que es la sangre derramada en la cruz, que nos ha perdonado, nos ha limpiado. Y esa es la voz que tienes que escuchar, no las mentiras del diablo. El diablo te va a decir, eres malo, has pecado, ya no vas a poder. ¿Cómo vas a liderizar? ¿Cómo vas a venir a la congregación? ¿Con qué cara te vas a presentar? ¿Cómo vas a orar? ¿Cómo le vas a mirar a Dios? ¿No? Así te dice el enemigo, pero Dios te dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Estaba muerto, ahora resucitado. Traigan el calzado, traigan la ropa, pónganle anillo, maten el becerro gordo, ¿no? Ese es el corazón de Dios. Porque si fuera por nosotros, no, sí, sin calzado, no, tengo que sufrir un poquito, que me he portado mal. No, el Señor ni siquiera dice, porque uno piensa, ¿cómo nosotros hubiéramos recibido al hijo pródigo? ¿No? Tal vez yo le hubiera preguntado, ¿y
algo te has hecho sobrar del dinero, todo siempre lo has malgastado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Y lo estrangulamos, pero el Señor no le ha interesado. No le ha interesado lo que has perdido. No le ha interesado el pecado. Al Señor solamente le interesa que has vuelto y que estás ahí y que ahora estás con vestidura, con anillo, con comida, con todo como si nada hubiera pasado. Amén. Y si alguno se enoja, ese es el hermano mayor, ¿no? El que dice, ¿y por qué a él así? ¿No? Después de lo que ha hecho. Siempre hay algún religioso, ¿no es cierto? Pero ¿y por qué le reciben al hermano? ¿No? Si ha pecado, a la hermana, ¿por qué le abrazan? ¿Por qué le saludan? ¿No? Quieren que les pongamos en disciplina, no sé, que les pongamos ahí en esa esquina, ¿no? Ahí que escuche la prédica. No, no es así. El Señor hace las cosas y nosotros tenemos que obrar como Dios obra. Amén. Ese es el corazón de Dios. Por eso no oremos como hipócritas. Ora como lo que eres, como hijo de Dios. Y acércate a Dios de esa forma. Soy hijo de Dios y vengo y entro confiadamente al trono de la gracia. ¿No? No como, sí, por favor, sí, no, como no hagas show, no seas hipócrita. Entra confiadamente. Vamos a un versículo más, Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Amados hermanos, tú ni condenes a nadie ni te condenes a ti mismo. Ese es el trabajo del diablo. Y si te metes en eso, estás en la empresa del diablo, ¿no? Como sugerente, como algo, pero ahí estás. No condenes. No es nuestra función, no es nuestro trabajo. Aunque algunos piensen, creen, no, pero ¿cómo nosotros somos celosos del evangelio, la doctrina y todo? No. No condenamos, no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar, restaurar, sanar, llevar la palabra, llevar amor. Ese es nuestro trabajo. Dios juzgará, Dios hará, pero nosotros no nos metemos a condenar. Y tampoco a nosotros mismos. Amén. No te condenes a ti misma, nunca más, porque Dios te ha justificado. Vamos al punto número 3. El Señor también dice otra palabra, dice, no como los gentiles. Dice, no como los hipócritas, ahora dice, no como los gentiles. ¿Ok? Vamos a leer el pasaje, está en el capítulo 6 de Mateo, versículo 7. Dice, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No como los gentiles. ¿Qué es un gentil? Un gentil, desde el punto de vista bíblico del Antiguo Testamento, es una persona sin pacto, ¿no? O sea, una persona que no tiene pacto con Dios, con Jehová de los ejércitos. Su pueblo tenía un pacto y se circuncidaban y demás, y ese pacto era la pertenencia a ese Dios. Todos los demás que no tenían ese pacto eran gentiles, o sea, gente sin pacto. Tal vez tenían pacto con sus dioses, quién sabe, pero para ellos eran gente sin pacto. Por lo tanto, hoy en día, el Señor Jesucristo dice, no como los gentiles, pero ya no refiriéndose al pacto del judaísmo, sino porque ahora tú tienes un pacto que es el mejor que el pacto de Abraham. Es el pacto de la cruz, el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos ese pacto y por ese pacto tenemos pertenencia a Dios. Dios es nuestro Padre. Entonces tenemos un Padre, tenemos una familia espiritual, tenemos una casa espiritual, pertenecemos a nuestro Dios. Por eso, no como los gentiles. Pero ¿qué pasa con los gentiles? En ese entonces, dice que usaban vanas repeticiones, ¿no? En ese entonces. Luego, otras religiones también han utilizado, y ahí nosotros vemos un ejemplo, ¿no? Los que hemos crecido en la religión católica, por ejemplo, los rezos, ¿no? El Ave María, el Padre Nuestro, el Gloria al Padre, Ángel de mi guarda, y todas las demás oraciones que nos enseñaban a repetir. Pero ¿qué eran vanas repeticiones? Eran repeticiones sin sentido. Cuando Dios te dice que ores, no lo hagas con repeticiones sin sentido. Cuando ores, habla lo que realmente estás sintiendo, lo que hay en tu corazón. Eso tienes que hacer, ¿no? Porque a veces nosotros, los cristianos, evangélicos, no sé, como quieras, los de la casa de Dios, de la congregación, a veces oramos con repeticiones vanas. A veces hemos creado un lenguaje de oración, no sé si han dado cuenta, ¿no? El lenguaje de oración les va a ser común, ¿no? O les va a recordar algunas partes. Cuando decimos, por ejemplo, cúbrenos con la sangre de Cristo, ¿no?
rodéanos con el vallado de ángel. Son típicas, ¿no? Las frases, ¿recuerdan? ¿Qué frases más se acuerdan? De las oraciones, porque son típicas frases de las oraciones. ¿Recuerdan? ¿No? ¿Han escuchado orar así? ¿No? Se van a dar cuenta que son frases que repetimos. Que no es malo repetir, Dios no se va a rayar, pero tienes que orar. Y el Señor dice, sin vanas repeticiones, porque a veces como creemos que es parte de una oración, ya no la hacemos con el sentido que originalmente fue hecha. Necesitamos orar con nuestro sentido, con nuestra mente, con nuestro corazón abierto, decirle a Dios lo que sentimos realmente, sin repeticiones, sin estar copiando la oración del hermano o de la hermana, sino como nosotros tenemos en nuestro corazón, así tenemos que orar. Porque el gentil es una persona sin pacto, que obviamente hace vanas repeticiones, en ese entonces también lo hacían. Pero quiero llevarte a un nivel un poco mayor, porque el gentil, más allá de las repeticiones y más allá de las cosas que nosotros podemos ir repitiendo y copiando, ¿no? Frases, clichés que utilizamos, frases cristianas, dejando eso de lado y enfocándonos en nuestro pacto. Recuerda, somos gente de pacto. Dios ha hecho un pacto con nosotros y por lo tanto tenemos que vivir y movernos en ese nivel. Pero alguno tal vez ignora el pacto. O sea, ¿qué es el pacto? Es la relación o la nueva forma de relacionarse que Dios tiene con nosotros. Pero ¿cómo es esa forma? Porque a veces pensamos que esa forma no es... primero que tal vez no es tan bonita como pensamos, como les decía, nos condenamos, creemos que no, Dios no debería bendecirnos tanto. ¿Alguna vez se han puesto medio nerviosos cuando han recibido muchas bendiciones? ¿No? A veces pasa, ¿no? Cuando todo te va bien, día hermoso, te ha bendecido, logros, avances, te dices, ay, ¿por qué? Medio raro, ¿no? Que me esté yendo tan bien, ¿por qué? ¿De cómo? ¿No? Pues ese es el pacto, esa es la normalidad del pacto. Solamente que nosotros nos hemos acostumbrado tanto a la maldición, al sufrimiento y a la condenación, que cuando nos va bien decimos, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué no me están atormentando los demonios? ¿No? No, tenemos que entender que el pacto que tenemos con Dios nos habilita a una vida de bendición, una vida de prosperidad, de sanidad, de restauración, de muchas cosas que tenemos que ver. Van a haber problemas, van a haber, como el Señor ha dicho, en el mundo van a tener aflicción, pero no se preocupen. Eso es lo que dice el Señor, ¿no? Van a tener aflicción, sí, por si acaso nos ha advertido. Vamos a tener aflicción, pero ¿qué dice el Señor? No te preocupes, yo he vencido al mundo, ha dicho el Señor. Por lo tanto, como Él ha vencido al mundo, ya no me preocupo, ¿no? Tengo aflicciones, tengo batallas, tengo problemas, oro, ayuno, me meto con el Señor, batallo y salgo en victoria. ¿Amén? Esa es la vida del justo con pacto. Pero quiero leerte esta palabra que está en Isaías capítulo 54, versículos 13 al 17 vamos a leer. Este pasaje dice, y todos, miren, qué hermosas promesas, son muchas, pero solamente he extractado estos versículos, 5 versículos creo, 6 o 4 que son. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Solo eso ya a mí me pone la piel de gallina, ¿no es cierto? Y se multiplicará la paz de tus hijos. Cuando tienes un pacto con Dios, ese es el fin, ese es el propósito, ese es el destino de tus hijos, de tu familia, porque tú tienes un pacto con Dios. Versículo 14, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Vamos al versículo 15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. ¿Entiendes la promesa? ¿Entiendes el pacto? ¿Sabes lo que Dios está diciendo? O sea, de que van a conspirar, de que te van a mirar feo, te van a sacar la lengua, te van a querer serruchar el piso, lo van a hacer, pero Dios dice, lo van a hacer sin mí. Y van a caer, porque tú tienes un pacto, porque tú tienes un Dios. Por eso te dice, no como los gentiles, no eres como los gentiles, ora como gente que tiene un pacto, tiene una pertenencia,
tiene esa relación de hijo de Dios. Con ese poder, dice el versículo 16, he aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Y hay muchos, pues claro, sí, pues Dios ha creado al diablo, ¿no? Él es el destruidor y lo ha creado para destruir, para robar, matar y destruir. Y así como el herrero forja sus armas, sus herramientas, sus armas en contra de ti y de mí. Obviamente porque es su trabajo el molestar, el atacar y el dañar al pueblo de Dios. Pero lo que dice el versículo 17 te va a alegrar mucho. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ese es el pacto. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que se van a forjar armas contra ti? Sí. ¿Quién las va a forjar? El enemigo. Van a venir ataques, van a venir problemas, van a venir desafíos, pruebas, sí. Pero la promesa del Señor es que ninguna de esas armas que ha forjado el enemigo, que las ha hecho, ninguna va a prosperar contra ti. Ese es el pacto. Eso es ser gente de pacto. Estoy dentro de la cobertura espiritual de mi Dios. Van a haber armas, van a haber problemas, hay un destructor, sí, pero mi Dios me ha protegido, me ha guardado de tal forma que, aunque venga el ataque, aunque venga el problema, dice que no me van a destruir. Voy a salir siempre airoso adelante, yo voy a vencer, porque somos gente de pacto. Por lo tanto, te dice el Señor, cuando ores, no lo hagas como los gentiles, que no tienen pacto, no tienen quien los ayude. Ora como que eres hijo de Dios y como que tienes ese respaldo. Ora de esa forma. Comienza a orar pidiéndole a Dios lo que te corresponde. No es necesario que estés clamando, orando, por favor, porque Dios no es un viejito que está diciendo, a ver, rógame bien, si me rogas bien, no. Dios de inmediato está acudiendo al llamado de sus hijos, porque somos gente de pacto. Amén. Entonces, a partir de ahora tenemos que orar diferente, no como los hipócritas, no haciéndolos a los pobrecitos, a los sufriditos, sino como gente de pacto, no como los gentiles, sino como gente que pertenece a Dios, que tenemos un Padre que es todopoderoso, grande y fuerte y preparado para ayudarnos. Amén. Quiero animarte a que hoy día comiences a orar de esa forma. Quiero animarte a que tu oración cambie. Yo sé que por mucho tiempo hemos orado así, hemos estado sufriendo, hemos estado temerosos, algunos no hemos sabido ni cómo orar, pero creo que poco a poco vamos a ir aprendiendo y vamos a ir estableciendo esta base que es el fundamento de nuestra oración. Te invito a que te pongas de pies, vamos a orar y vamos a aprovechar estos minutos para poder orar al Señor. Y lo vamos a hacer como gente de pacto. Amén. Como gente que tiene el respaldo de nuestro Dios. Hazlo así, no como que Dios esté enojado, sino como que tu Padre amado está corriendo a abrazarte, a bendecirte, a ponerte tu vestido, tu anillo, tu calzado, a preparar el banquete para ti, porque eres su hijo, eres su hija. Y con ese corazón tenemos que adorarle, honrarle, bendecirle y también orarle. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos, Señor, hoy ese pacto. Gracias, Señor, porque nos has hecho hijos tuyos. Gracias por la adopción que nos has dado. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que has derramado, Señor, sobre nosotros, en nosotros, Padre. Te bendecimos, Señor. Estamos agradecidos, Dios. Y hoy día queremos, Señor, bendecirte. Hoy día queremos adorarte, queremos declarar que tú eres Señor, tú eres Rey, tú eres mi Padre, Todopoderoso.
Y hoy día estoy seguro de que tus promesas, Señor, se cumplen. Hoy día estoy seguro, Señor, de que tu palabra se cumple. Y hoy día, Señor, vengo confiado delante de ti, Señor. Porque eres bueno, Señor, santo, justo, digno. Gracias, Señor. Levanta tus manos, adórale. Él es digno de tu alabanza. Él es tu Padre. Él es tu amor. Junto a sus pies yo quiero estar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular ninguna voz en el lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle te amo en oración, tentar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios y saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios y saber que mi corona